Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Primer punto, la apostasía. El Señor no va a regresar hasta que primeramente se manifieste en el mundo globalizado, a nivel mundial, la apostasía. Dice el principio del versículo con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Lea y escudriñe. Nuestra reunión con Jesús. Esto no va a acontecer, nuestra reunión con Jesús, sin que antes se manifiesta la apostasía, de la cual todos somos testigos, de la gran apostasía a nivel mundial que se está vislumbrando en el mundo entero. Dice, segundo punto, y, primero la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Segundo punto, lo dice aquí la Escritura, que primero la apostasía manifestándose en el mundo entero. Luego, dice, se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este hombre de pecado? ¿Quién es este hijo de perdición? ¿Quién es? Sin la menor duda es el anticristo. Vamos nuevamente al primer versículo. Nuestra reunión, nuestra reunión, iglesia, congregación, pueblo de Dios, como creyentes, como hijos de Dios, como herederos de la salvación, nuestra, hablo conjunto, iglesia, nuestra reunión con Cristo no va a ser sin antes primeramente venga la apostasía como primer punto, y segundo punto, que se manifieste luego de la apostasía el anticristo. Y nosotros, iglesia, cristianos, creyentes, nosotros estaremos todavía en la tierra. Jesús no va a volver hasta que primeramente se manifieste la apostasía a nivel mundial, que ya lo estamos viendo. Y segundo punto, hasta que no va a volver Jesús hasta que se manifieste el anticristo a nivel mundial. ¿Cuándo se manifiesta el anticristo? Sigamos leyendo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ahí está el punto. Hay algo o alguien que está deteniendo al anticristo. Por eso él, el anticristo, hoy no se manifiesta. No se da a conocer. No se da a conocer públicamente quién es el anticristo. Dice que ahora vosotros sabéis lo que lo detiene.
El apóstol Pablo acá hace énfasis diciéndole a la iglesia primitiva, ustedes saben qué es lo que lo detiene al anticristo. Hermanos, el apóstol Pablo sabía bien qué es lo que detenía al anticristo. En la iglesia de Tesalónica, en el primer siglo, sabía qué es lo que lo detenía al anticristo, lo que impedía su manifestación. Nosotros no lo sabemos. 1900 y pico de años después, 1900 años después, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo trajo la revelación por su propia palabra. Sigamos leyendo. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. El apóstol Pablo y la iglesia primitiva sabían bien qué es lo que lo detenía al anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Hay alguien que al presente detiene al anticristo. Hay alguien que al presente, día actual, presente, mundo contemporáneo, presente, hay alguien que lo detiene. ¿A quién? Al anticristo. Sigamos leyendo. Hasta que él, escuchen, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. A ver, volvamos a leer. Dice así. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo. La palabra de Dios dice, él, escuchen, él tiene que ser quitado de el medio para que el anticristo se manifieste. ¿Por qué el anticristo no se puede manifestar ahora? Hay un mundo físico y espiritual. Tanto en el físico como en el espiritual se manejan, por así decirlo, de la misma manera, con términos legales, con legalidad. El mundo espiritual y el mundo físico, el plano físico y el plano espiritual llevan en sí una legalidad. Nada se puede hacer sin primeramente quebrar una ley. Esto es un principio espiritual. No se puede lograr nada sin primeramente quebrar o quebrantar una ley para sacar una nueva. Anular una ley para sacar otra. Bueno, acá la palabra de Dios dice bien claramente, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, se ha quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo. ¿Quién es él? Porque dice la Biblia, él tiene que ser quitado del medio. ¿Quién es él? El Espíritu Santo me llevó en revelación a la misma escritura. Entonces vamos a ir Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice la palabra de Dios, él,
tiene que ser quitado de en medio. En nuestra traducción, Él está con minúscula, pero Él tendría que haber sido escrito con mayúscula. Él tiene que ser quitado del medio. ¿Quién es Él? Él tiene que ser quitado de en medio para que el anticristo se manifieste. ¿Quién es Él? Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Volvamos a leer. En el principio era el Verbo. ¿Qué es verbo? Verbo es palabra. Volvamos de vuelta a leerlo. En el principio era Él, la palabra. Él es la palabra. Y Él, la palabra, era con Dios. Y Él, la palabra, era Dios. Este era en el principio con Dios. Cuando la Biblia dice que Él tiene que ser quitado del medio, Él tiene que ser quitado del medio para que el anticristo se manifieste, la palabra de Dios, el verbo, la palabra de Dios, tiene que ser quitada del medio. La palabra de Dios tiene que ser censurada. La palabra de Dios tiene que ser anulada. La palabra de Dios tiene que ser borrada de la faz de la tierra. Es la única manera que el anticristo tenga toda legalidad para poder manifestarse abiertamente a este mundo que camina a espaldas de Dios. Es la única manera que al anticristo se le abrirán las puertas para entrar en este mundo, para gobernarlo y señorear sobre él. Es la única manera que el anticristo podrá tomar el mando y el poder mundial. ¿Por qué? Porque hay una legalidad que debe ser llevada a cabo. Dios no ha hecho nada en este mundo sin antes, primeramente, dar la legalidad al hombre. Dios le dio la ley a Moisés y luego por medio de Jesucristo vino la gracia, que no anuló la ley, sino que la confirmó. Dios se basa en fundamentos legales, verdaderos, puros, establecidos en la verdad. El anticristo se basa en legalidad de mentira, de engaño, de falsedad, de hipocresía. El anticristo se va a manifestar, pueblo de Dios. ¿Cuándo? Cuando la Biblia sea quitada del medio. Hermanos, hermanas, prepárense, porque ahora quieren quitar ciertos versículos bíblicos de la Escritura, quieren anularlos, quieren censurarlos, quieren eliminar versículos bíblicos, pero llegará el momento, la hora, el día, en que van a anular por completo la palabra de Dios, hasta que Él, la palabra, sea quitada del medio. Él, la palabra, cuando sea Él, la palabra, quitada del medio, se manifestará el anticristo. Y con nuestros ojos lo vamos a ver, porque el anticristo se va a manifestar antes de que nosotros nos reunamos con Cristo. Escrito está, escudriñe las Escrituras, investigue las Escrituras, clame a Dios, pida dirección y corrección al Espíritu Santo, revelación al Espíritu Santo y confirmación al Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela, confirma y nos guía a toda verdad.